Continuamos con nuestro estudio acerca de la elección por gracia y en esta clase veremos las evidencias bíblicas respecto a la elección, el argumento de la presciencia. Y para dar inicio a este estudio vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 12 y así dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La Biblia enseña la predestinación, el cual es un concepto bíblico. De hecho, en el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo usa la palabra predestinación. Pablo enseña que los creyentes son predestinados según la voluntad de Dios. Ahora la pregunta, ¿qué significa exactamente el concepto bíblico de predestinación? La respuesta es la siguiente. Desde la eternidad, Dios decidió salvar a algunos seres humanos y permitir que el resto perezca. Dios hizo una elección. Él eligió a algunos individuos para ser salvos para bendición eterna en el cielo y escogió pasar por alto a otros, permitiendo que sufran las consecuencias de sus pecados, el castigo eterno en el infierno. Aunque Dios nos escoge antes de que nacemos, sabe todo acerca de nosotros y nuestras vidas antes de que ocurran, yo te hago una pregunta. ¿Toma Dios en cuenta ese conocimiento previo acerca de nosotros al escoger? Otra pregunta sería, ¿en qué basa Dios su decisión de elegir a algunos y a otros no? Muchas iglesias evangélicas no reformadas enseñan que la elección es condicional. ¿Cómo así? Esto quiere decir que Dios elige a ciertas personas para salvación, pero solo si cumplen ciertas condiciones. Esta elección condicional se basa en el conocimiento previo que Dios tiene de nuestros actos y nuestras acciones. Ese conocimiento previo recibe el nombre de presciencia. Ahora, el concepto de la presciencia consiste en que Dios mira desde la eternidad y sabe con anticipación quién responderá positivamente al Evangelio y quién no. Dios sabe de antemano quién tendrá fe y quién no, y basado en este conocimiento previo es que Dios escoge a algunos. Dios los escoge porque sabe que ellos responderán con fe. Dios ya sabe quiénes cumplirán las condiciones para ser elegidos y sobre esa base los elige. Ahora, el texto clave para respaldar el concepto de la elección por presciencia es el texto que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 29, el cual dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, la lógica de aquellos que sostienen este punto de vista es el siguiente. Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio anticipadamente que yo iba a creer porque respondí positivamente al Evangelio y en base a esa fe prevista, Él decidió escogerme para salvación porque puse en acción esa fe. Pero
si nos detenemos por un momento en este pasaje, eso no es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Lo que realmente dice el versículo es que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a ciertos pecadores y los predestinó para salvación. Te hago una pregunta. ¿Qué es lo que Dios previó en los hombres? ¿Acaso Dios previó en mí que yo tendría fe para responder al mensaje del Evangelio? De hecho, la Biblia menciona que la fe no surge del pecador. Es un regalo de Dios, tal cual como lo menciona Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Te hago otra pregunta. ¿Tal vez mis buenas obras fue lo que previó Dios? No, de ninguna manera. De hecho, la Biblia menciona en Isaías capítulo 64, versículo 6, que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o como bien lo menciona la Biblia de las Américas, todas nuestras obras como trapos de inmundicia. Por el contrario, la salvación es por gracia y no depende del desempeño de cada persona para ganar el favor de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. De igual manera, Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6 dice lo siguiente, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no pudieron ser las buenas obras. De hecho, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que las buenas obras fueron predestinadas para ser ejercidas. Dice el versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te hago otra pregunta. Tal vez previó Dios que yo tendría un buen corazón, tendría buenas motivaciones, tendría una buena voluntad para buscarlo. De hecho, la Biblia menciona en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11, lo siguiente, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sí nos dice la Escritura acerca de la elección por gracia o la elección incondicional? Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5 nos dice Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo nos enseña que nuestra predestinación no se basa en algo que hagamos o que vayamos a hacer, sino que se basa únicamente en la voluntad de Dios según su propio beneplácito. O como bien lo dice y lo expone el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 versículos 15 al 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Igualmente Romanos capítulo 9 versículo 11 dice respecto a Jacob y a Esaú lo siguiente. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es Dios el que llama, es Dios el que escoge. También Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué vemos entonces? Vemos que la Biblia enseña que la elección por gracia no se basa en algo que hacemos o haremos o vayamos a hacer. De hecho, Dios predestinó a sus escogidos basándose en su propia voluntad soberana de redimir para sí mismo a las personas que han de ser salvas. Dios predestinó esto desde antes de la fundación del mundo, teniendo en cuenta únicamente su voluntad soberana y no por algo que Él sabía que las personas harían. Todos estos versículos que hemos visto dejan muy claro que la elección no se basa en nada que el hombre haga o vaya a hacer. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 26 al 27, lo siguiente. Jesucristo dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mira, la razón por la que tú y yo creemos es porque fuimos escogidos por Dios para salvación, no por el hecho de que algún día creeríamos, sino porque Dios nos escogió para adoptarnos como hijos en Cristo Jesús. La razón por la que tú y yo creemos es porque somos sus ovejas. Otra evidencia bíblica de la elección por gracia o elección incondicional la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, el cual dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces es el mismo Señor el que nos elige, el que nos escoge, el que nos da la fe. Él es el que da todo y hace todo. El término antes conoció de Romanos capítulo 8, versículo 29, no significa que Dios vio en el futuro qué personas iban a ser salvadas porque ellas tenían la fe para creer y pusieron esa fe en Cristo para salvación y los iba a inscribir en el libro de la vida. No significa eso. La palabra presciencia se usa en términos de conocer personas. Dios te conoció a ti, te conoció a mí. Dios conoció a sus elegidos de manera personal y los eligió para que fueran sus ovejas. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Primera Corintios capítulo 8, versículo 3 también menciona: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, menciona también: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19, también menciona: conoce el Señor a los que son suyos. De nuevo, Dios no eligió a ningún pecador porque previó que creería, y esto es cierto, porque ningún pecador cree hasta que Dios le da la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 menciona: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si fuese cierto que Dios ha elegido a algunos para salvación porque a su debido tiempo creerían, entonces el creer sería un acto meritorio. Si fuese así, el pecador tendría motivos para gloriarse, pero la Escritura niega esta idea rotundamente. Efesios capítulo 2, versículo 9 menciona: no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, los cristianos son aquellos que por gracia han creído, y si han creído por gracia, no hay nada meritorio en creer. La elección de Dios es soberana. Él elige a quien quiere salvar. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Tal como lo dice Daniel, capítulo 4, versículo 35. Alguien dijo lo siguiente: mi salvación está en cada gota de la sangre de Jesús y no en ninguna gota de mi sudor. Y uno de los beneficios y bendiciones de la elección incondicional
es que la seguridad de la salvación depende de Dios entera y completamente. Ahora imagínate por un momento, ¿qué hubiera encontrado el Señor en nosotros para poder salvarnos? Definitivamente nada bueno. Si tú y yo somos creyentes, lo somos porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y nos escogió no porque previó que tú y yo creyéramos, sino que nos eligió simplemente porque le plació elegirnos a pesar de nuestra incredulidad natural. Toda la gloria le pertenece solo a Dios, y si por gracia hemos creído, es porque nuestra elección fue de gracia. Hermano, hermana, te hago esta pregunta. ¿Esta doctrina te puede resultar difícil? ¿Te ofende esta doctrina? Yo creo que sí, porque es una doctrina difícil de asimilar, teniendo en cuenta que la elección incondicional pisotea nuestro orgullo y exalta la gracia y la soberanía de Dios. Las Escrituras nos muestran que Jesucristo enseñó la incapacidad moral y la completa dependencia de la gracia de Dios y dijo en Juan capítulo 6 versículo 65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Luego, en el siguiente versículo, en el versículo 66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Tú recuerdas la pregunta que le hizo el Señor a sus discípulos en el siguiente versículo del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67? La pregunta fue, ¿queréis acaso iros también vosotros? Sin embargo, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, hermana, querido amigo que estás viendo esta clase, sé que esta doctrina te parece difícil, porque nuestro pecado no nos permite ver lo incapaces que somos de ir a Dios. Pero roguemos a Dios para que nos permita creer lo que las Escrituras enseñan acerca de la elección incondicional, y aunque nuestro Dios, por medio de su palabra, nos enseñe cosas difíciles y tengamos el deseo de no aceptar estas verdades, podamos decir las palabras de Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oremos. Santo Dios, te damos gracias por este estudio y te rogamos, Señor, que este estudio nos ayude a comprender nuestra realidad espiritual, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no teníamos la capacidad de ir a Dios. No teníamos nada bueno en nosotros que Dios previera de antemano, que Dios viera desde antes de la fundación del mundo y dijera, yo te salvé porque yo vi a futuro que tú ibas a tener fe y que tú ibas a creer en mí. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que somos incapaces de ir a Dios, que no hay nada bueno en nosotros y que si no somos regenerados, si no hemos nacido de nuevo, si no somos nuevas criaturas con un corazón nuevo, no hay otra manera de que podamos ir a Dios. No hay otra manera de que seamos salvos. Solo los salvos son aquellos que han sido desde antes de la fundación del mundo elegidos por Dios, amados por Dios, conocidos por Dios de una manera muy personal. Conoce a cada uno de sus ovejas por su nombre y los escogió para salvación. Te doy gracias, Señor, porque el entender de que la salvación no depende de mí, sino enteramente y completamente de ti, me da mucho descanso y me da mucho gozo saber que mi salvación, que la seguridad de mi salvación depende y está en manos del Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.